Buenas noches. A continuación, les vamos a presentar las pruebas extraídas de la encuesta Afección en las relaciones interpersonales producto del confinamiento. Es necesario saber que todas nuestras pruebas han sido realizadas con un nivel de significancia del 0,05 y por lo tanto con un nivel de confianza del 95%. Siguiente, por favor. Bien, en la prueba que observamos, queríamos comparar el tiempo que pasan los adolescentes encuestados comunicándose mediante redes sociales, con una cifra del datum en el año 2015, para averiguar si es que esta cifra ha aumentado, disminuido o ha permanecido siendo la misma. La prueba de normalidad es menor a 0,05, por lo tanto nuestra prueba es no paramétrica, y se espera que no haya una diferencia significativa entre la muestra y el valor. La prueba que usamos, por tanto, es la de Wilkinson, en la cual el p-valor es menor a 0,05. Por tanto, sí existe una diferencia significativa y se niega la hipótesis nula. Entonces, podemos decir que el tiempo en redes actual ha aumentado significativamente en comparación al del año 2015. Bueno, a continuación, la prueba de comparación de dos pruebas. Debemos de comparar si hemos encontrado formas de diversión virtual para reunirse con amigos y cuántos amigos nuevos hemos hecho en estado de aislamiento. El propósito de esta muestra es analizar la diferencia que hay entre estas dos preguntas, donde donde P valor es mayor a 0,01. Ya. Al analizar el p-valor de la prueba de normalidad, podemos ver que las dos muestras tienen un valor menor a 0,05. Por lo tanto, trabajaremos con la prueba de Mann-Whitney. En la hipótesis nula, no existe la diferencia significativa entre los promedios de las personas que encontraron nuevas formas de diversión virtual y los que hicieron nuevos amigos durante el aislamiento. En conclusión, debido a que p-valor es menor a 0,05, sí existe una diferencia significativa. De esta manera se niega la hipótesis nula. En el tamaño del efecto, la correlación de rango biserial es de menos 0,360, por lo tanto existe una diferencia media. Bien, continuando con la prueba de dos muestras sin diferencia significativa, vemos que por la hipótesis nula decimos que no hay una diferencia significativa entre ambas muestras. La primera variable, sí, con una media de 3,11 y la segunda variable de no, con una media de 2,837. Estas variables denotan si es que los jóvenes experimentaron o no ansiedad durante la cuarentena, considerando también el número de horas que destinaban a la diversión antes del confinamiento. En la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, el resultado es menor a 0,05, por lo que las muestras no tienen una distribución normal. Entonces, procedemos a utilizar la prueba Udemann-Whitney. El resultado del p-valor de esta prueba es mayor a 0,05, dado que el resultado es 0,381. Por lo que sabemos que no existe una diferencia significativa y por ende aceptamos la hipótesis nula. En conclusión, los jóvenes que han sufrido ansiedad son los que más horas dedicaban a la diversión antes de que se estableciera el confinamiento social. Bueno, en este caso comparamos la cantidad de tiempo de recreación social antes y después de la cuarentena, con el propósito de saber si existe o no una diferencia significativa. El p-valor es menor a 0,05, por lo tanto utilizamos la prueba de Wilkinson de rangos asignados, prueba no paramétrica. Asimismo, planteamos que la hipótesis nula es que no existe una diferencia significativa de las medias entre antes y después de las horas de recreación en cuarentena. Por lo tanto, luego de la evaluación del Wilkinson de rangos asignados, vemos el p-valor, que es un valor menor a 0,5. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, interpretamos el tamaño del efecto con la correlación de rango biserial, concluyendo que el tamaño del efecto es medio, por tener un valor de 0,412. Y finalmente concluimos que sí existe una diferencia significativa entre el antes y después de las horas de recreación en cuarentena. Y podemos decir que ha disminuido estas horas durante el tiempo de confinamiento.
En la siguiente prueba de 3 muestras se quiso comparar el tiempo que toman los alumnos de distintas universidades para salir con amigos, interactuar por redes y arreglarse antes de la cuarentena y el tiempo que dedican los a las actividades en la actualidad debido a la coyuntura, para así analizar si la situación vivida tuvo un impacto distinto en la vida social de alguno de los grupos, siendo esto como lo muestra la diapositiva. Entonces, primero, en la prueba de normalidad, el valor P fue menor a 0.05, por lo que se aplicaría la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, de la cual el valor P resulta ser mayor a 0.05, lo que indicaría que no hubo diferencia significativa entre las medias de dichos grupos, aceptando la hipótesis nula. Como conclusión, se hizo el uso de datos atípicos por la particularidad de los casos y para tener una media más realista, y se demostró mediante esta investigación que hubo dificultad en el mantenimiento de relaciones interpersonales amicales. Por otro lado, también podemos ver que estas relaciones amicales, así como tuvieron dificultades para poderse mantener, también se fortalecieron debido a que las personas comenzaron a buscar métodos tecnológicos para poder seguir en comunicación. Y finalmente también podemos acotar que se favorecieron las relaciones interpersonales familiares debido a que la cantidad de horas que se pasaban juntos aumentó. Muchas gracias. Eso ha sido todos los resultados de nuestra encuesta.